Bueno, un día complicado, como decías, muchas horas al volante para cientos de conductores en la isla de Gran Canaria. Vamos a hablar del procedimiento llevado a cabo por la Guardia Civil, sobre todo en circunstancias como esta. Esta mañana nos acompaña Juan García Socas, sargento primero, jefe del destacamento de Santa María de Guía de la Guardia Civil. Señor García Socas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, en la gestión de un accidente de esta envergadura, como el que se vio ayer en la isla de Gran Canaria, se deben establecer preferencias. ¿Qué aspectos van marcando las prioridades, sargento? Bueno, lo primero que hay que hacer es protegernos. Si llegamos al lugar de un accidente, lo primero que hemos de hacer es protegernos. Fijarnos bien del lugar, salirnos de la vía. Cuando nos salimos de la vía, parar el vehículo, poner los intermitentes, colocarnos el chaleco y bajar del vehículo, poner los triángulos y solicitar auxilio, el auxilio necesario para que lleguen los servicios de seguridad y emergencia. Claro, eso en el caso, por ejemplo, de que se produzca ese accidente, son cuestiones que tienen que tener en cuenta los conductores, evidentemente, sargento, pero luego cuando pasa algo similar a lo que ocurrió ayer en la isla de Gran Canaria, que en una autovía, nada menos en la que se supone no debemos salir de vehículo, estamos durante horas paradas en la calzada. ¿Qué es lo que deben hacer los conductores? ¿Permanecer dentro del vehículo o bien bajarse, como vimos ayer a muchos? No, desde luego, nunca bajarnos del vehículo, salvo que corra peligro nuestra vida. Hemos de permanecer dentro del vehículo, hemos de estar pendientes, llevar el cinturón de seguridad, no quitárnoslo porque si hay un alcance van a ser peores las lesiones que podamos sufrir. Nunca bajarnos porque lo que puede ser es que nos atropellen, de modo que no es conveniente bajarse del vehículo nunca. Bueno, en cualquier caso, ayer vimos que se tuvo que cerrar la autovía en ese sentido para poder auxiliar a la persona de este camión y sobre todo para desalojar y despejar esta zona. ¿Cuándo se determina ese cierre parcial o total de una vía, que además se trata de una vía principal y prioritaria, sargento? Perdón, ¿me puede repetir que no entendí bien la pregunta? Que digo que ayer ocurrió que este camión pues colapsó la carretera precisamente porque se tuvo que cortar al tráfico en su totalidad. ¿Cuándo se determina el cierre total o parcial de una vía? Indudablemente en función a lo que usted acaba de decir. Si el vehículo está obstaculizando totalmente la vía, pues hemos de cerrarla. Ayer en este caso concreto estuvo un carril abierto, intentábamos agilizar la circulación y se establecieron vías alternativas para desviar el tráfico. Indudablemente era tal la afluencia de circulación que no pudimos, que la vía no absorbía toda esa densidad de circulación. Claro, es que en estas circunstancias imaginamos que es particularmente complicado trabajar para la Guardia Civil porque se da la circunstancia de que es tal el volumen de vehículos que empieza a colapsarse incluso las vías por las que se empiezan a desviar el resto de vehículos, que fue en definitiva lo que ocurrió. Imaginamos que en este momento pues también para ustedes es muy complicado trabajar a la hora de llegar hasta los puntos complicados, ¿no? Sí, este es otro aspecto importante a tener en cuenta cuando nos encontramos en las retenciones de un accidente. Estar pendientes de la circulación, tener en cuenta que pueden acudir al lugar del accidente otro tipo de vehículos que son necesarios para restablecer la circulación. Pueden ser bomberos, pueden ser equipos de mantenimiento y conservación de carreteras, que es fundamental su trabajo, o grúas, como pasó ayer, que la grúa tenía que llegar al lugar del accidente. Por consiguiente, es fundamental estar pendientes dentro del vehículo, atentos a la conducción, atentos a la circulación, atentos a las indicaciones de los agentes de tráfico que se encuentran en el lugar del accidente y estar pendientes por si hemos de mover nuestro vehículo para facilitar la llegada hasta el lugar del accidente de otros servicios que pueden ser de seguridad y emergencias o incluso, como decía, grúas, bomberos, mantenimiento y conservación para restablecer la circulación lo antes posible. De modo que la recomendación sería a los usuarios de la vía que estén pendientes, que no bajen del vehículo, que mantengan un poquito las ventanillas bajas y que la música no muy alta o la radio no muy alta para estar pendientes si viene algún vehículo de emergencia, facilitarles el acceso, estar muy pendientes a las indicaciones tanto no solo de los agentes de circulación, de los agentes de tráfico, sino también de otras personas que intervienen en el accidente, como pueden ser bomberos y demás, para facilitarnos la labor y no bajar del vehículo por el peligro que esto puede suponer para ellos de ser arrollados. Y como decía, estar muy pendientes a las indicaciones de los agentes. También es fundamental cuando llegamos a un lugar del accidente y divisamos un accidente, reducir la velocidad, aumentar las distancias de seguridad, fijarnos bien en las indicaciones de los agentes
y pedir, si no hay nadie en el lugar del accidente, es necesario pedir también la ayuda que sea necesaria. Lo que pasa es que para la gestión y el buen desarrollo del trabajo que realiza la Guardia Civil a veces no ayuda ese efecto mirón que denominamos, señor García Socas, porque además incluso, y lo hemos visto, algunos incluso se atreven a grabar con el móvil todo lo que está aconteciendo a su alrededor, ¿no? Efectivamente, está conceptible muy importante, muy sensible, el efecto mirón. El efecto mirón hace que en muchas ocasiones hay un accidente, hay una retención y se produce un accidente aún superior por culpa de esa distracción que se produce al estar mirando el accidente de tráfico o incluso un vehículo averiado que puede haber en el arcén. Nos distraemos y lo que hay que hacer es todo lo contrario, estar pendientes a la circulación y a las indicaciones, como decía antes, de las personas que intervienen en ese accidente de circulación. Mucho menos pues grabar, como vemos en muchas ocasiones, con el móvil mientras pasamos por el lugar del accidente. Vamos tan pendientes al accidente en sí que abandonamos nuestra atención a la conducción y esto en ocasiones produce un accidente que, por desgracia, en ocasiones e incluso es de superiores consecuencias dramáticas que el propio incidente en sí. De hecho, ayer el accidente del camión se produce como consecuencia de un servicio que se estaba realizando de una grúa que estaba retirando un vehículo averiado. Y este camión colisionó contra ese vehículo que había sufrido esa avería. Claro, y luego, hablando de ese efecto mirón que apuntaba Estíbaliz, precisamente la vía, en el sentido en el que no había ocurrido un accidente, también sufrió un atasco, y es impresionante pues saber que sencillamente pues por esa ralentización que se producía cuando la gente veía el accidente. Esto parece casi inevitable, ¿no?, que los conductores pues ralenticen. Es complicado, que casi por instinto se suele hacer, ¿no? Es muy difícil, aunque es la recomendación que insiste desde la Guardia Civil. Desde luego, efectivamente, muchas veces es mayor la retención simplemente por el hecho del saber, del mirar, del querer saber qué pasó, que la retención en sí. Lo que hay que hacer es estar permanentemente atentos a nuestra circulación y a nuestra conducción. Si hay algún acontecimiento en la vía contraria, pues lo que tenemos de hacer es centrarlos en la nuestra. ¿Para qué? Para evitar que en la nuestra también se produzca un percance. Insisto, permanecer atento a la conducción, disminuir la velocidad, aumentar las distancias de seguridad y básicamente eso. Y en este caso concreto de ayer también se procedió al cierre del túnel de Julio Luengo, que hace de acceso a la capital. ¿Por qué se toman este tipo de medidas? ¿Cerrar los túneles? Bien, cuando circulamos por un túnel concurren unas circunstancias extraordinarias y es que estamos en un lugar cerrado, donde la ventilación y demás es diferente. Por consiguiente, si hay un accidente en el interior del túnel o un vehículo averiado, lo que vamos a intentar es no entrar en el mismo. Los vehículos que están dentro del túnel lo que deben de hacer es no bajar del vehículo, salvo, como decía antes, que haya un incendio o puede haber peligro por permanecer dentro, parar el motor, poner los intermitentes, arrimarnos lo máximo posible al margen derecho de la vía y en caso de necesidad, extrema necesidad, bajar del vehículo, colocarnos el chaleco, poner los intermitentes y evacuar el túnel, salir del túnel por los lugares habilitados, ¿no? Y si hubiese humo, pues salir desde luego agachado lo más bajo posible para que el humo no nos afecte o nos afecte lo menos posible. Bueno, pues nos queda más claro la labor que hace la Guardia Civil en sucesos, en circunstancias como la ocurrida ayer en la isla de Gran Canaria, y le agradecemos a Juan García Socas, sargento primero y jefe de destacamento de Santa María de Guía de la Guardia Civil, que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias.